Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La Odisea de Tura Meji en la tierra Arará. Historia. Tura Meji estaba casado con la hija de un militar, que se llamaba Tise Balaku, y ella tenía el defecto de ser muy curiosa. Cuando él se dio cuenta de esto, le dijo que, por su propio bien, debía dejar de ser curiosa, que la curiosidad era algo muy peligroso en la vida. Un año, la esposa de Tura Meji le pidió a su esposo que cultivara los campos. Él le dijo a su esposa curiosa e ignorante que buscara a alguien que quisiera trabajar esas tierras. La mujer no encontró a nadie que aceptara sus condiciones, así que le rogó a su esposo que se ocupara él mismo del asunto. Entonces, por encargo de Tura Meji, fue la muerte, Shku, con sus hijos a trabajar la finca. Entre ellos estaban Goudu, lepra, Tadu, dolor de cabeza, Botó, varicela, Komó, salá, diarrea, Ajombo, sífilis y demás enfermedades que son hijos de la muerte. La mujer, intrigada al ver a tanta gente, quiso saber quiénes eran esos misteriosos asalariados contratados por Tura Meji. Como pasaban los días y no lograba averiguarlo, una tarde le dijo a su esposo: «Voy a salir un momento y regreso enseguida». Al salir de la casa, se fue a los campos de su esposo y se escondió detrás de unos matorrales. De pronto, Goudu dejó de remover la tierra, levantó la cabeza y olfateó profundamente, percibiendo la presencia de un ser humano cercano. De inmediato, se lanzó sobre el matorral, agarró a la mujer y la mató, sin saber quién era. Le arrancó la cabeza y la dejó tirada en medio del campo. Al amanecer, como lo hacía cada mañana, Tura Meji se dirigió a su plantación para ver el trabajo realizado la noche anterior, y al ver la cabeza de su esposa, exclamó: «Cuánto te aconsejé y te enseñé a que respetaras y no fueras curiosa, pero ya es tarde.